Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueliando con Vos. Este es el consultorio de Telemedellín. Aquí nos sentamos, nos reunimos a dialogar, a conversar con ustedes por medio de una línea telefónica 268-6033. Aprender también de un invitado que viene todos los días a hablarnos de diferentes temas. Yo les voy a empezar a contar un poquito. Por ejemplo, ¿qué tal que usted se llame Daniel Jaramillo Restrepo? ¿A usted le gustaría ser más bien Daniel Restrepo Jaramillo? Bueno, vamos a hablar qué implicaciones tiene cambiar el orden de los apellidos, pero todavía no lo podemos hacer. Tenemos que esperar hasta junio del 2022. Vamos a hablar de ese tema y ustedes entonces nos van a contar si les parece bueno, si les parece malo. Queremos escucharlos como siempre por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. Andrés Felipe, ¿usted es Andrés Felipe Rengifo? ¿Qué? Rengifo Marín Andrés Felipe. Bueno, señor. Roldán Villegas, siga, adelante, siga Roldán pues. Villegas, Natalia María, muy buenas tardes, Parihueliando con vos y Parihueliando con vos, con todos ustedes. Qué rico saludarlos esta tarde. Como todos los días, no nos vamos a cansar de decirles gracias por abrirnos las puertas de sus hogares, por prender el televisor para parihuelear con nosotros. Tampoco nos vamos a cansar de insistir que nos llamen a la línea telefónica 268-6033. Ya la dijo Natalia, yo se la reiteraré. Y es que este es el espacio donde nosotros todos los días cambiamos de temas. Unos días hablamos de salud, salud integral, lo relacionado con la salud mental, la salud física, la salud de todos los televidentes de Parihueliando con Vos. Como hoy, como lo anunció Natalia María, también parihueleamos de trámites, parihueleamos también de temas jurídicos, de esas diligencias que de pronto pueden ser simples, pueden ser muy difíciles, no importa, pero que esos especialistas que se sientan con nosotros nos pueden explicar paso a paso. Y otros días parihueleamos de ciudad. Natalia, yo quiero, antes de que le demos paso a la invitada, contarle una experiencia que hemos tenido de pronto algunos periodistas en ciertos medios de comunicación. Muchos de nuestros jefes nos decían hace varios años: venga, cuando usted marque al invitado, usted le debe poner los dos nombres, si tiene dos nombres o un solo nombre, y los dos apellidos. Entonces uno marcaba los dos. Y recuerdo que en alguna oportunidad entré a un medio y me decía mi jefe, el director de redacción pues, de ese medio de comunicación, y decía: no señor, en otros países solamente importa el primer apellido. Entonces, más que un tema de debate, pues aquí también queremos saber, queremos tener un poquito de contexto qué es lo que va a pasar a partir de junio de 2022. Sobre todo porque este cambio, ¿será que tiene que ver con algo relacionado con discriminación hacia las mujeres? ¿Será posible eso? ¿Será que por el hecho de no mencionar primero en el orden de los apellidos el nombre de la madre, esto podría ser discriminatorio? Hay mucha tela por contar, o cortar más bien, el día de hoy. Entonces creo que es el momento de que le demos paso a nuestra invitada. No, porque me quedo con algo pendiente. Cuente, y a hay ver. otros países que el nombre de el apellido de la mujer se pierde por completo y queda el asumen nombre del hombre, es decir, ese es el apellido de la familia. Entonces también que nos cuenten experiencias de otro país. O sea, por ejemplo, de usted y yo otros nos países. casamos. Usted sería Yo sería Natalia Rengifo. Yo sería Natalia La familia Rengifo, todo Eso. Rengifo, Natalia Rengifo, está bien. Eso sonó bien. Maravilloso. Venga, pues empecemos a hablar con la abogada Lina Marcela Estrada. Ella es abogada de la Universidad de San Buenaventura, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Derecho de la Familia de la Universidad de Antioquia, docente titular de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y podría seguir leyendo, pero aquí está la abogada Lina Marcela. Muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Muchísimas gracias, Natalia y Andrés. Estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a empezar como siempre, como de coquito. Esto es una sentencia, pero entonces a ver qué confusión, ley o sentencia, ¿cuál sería la diferencia? Sí, es muy importante esta diferencia para nuestros televidentes. Empezando porque un asunto es una sentencia emitida por un tribunal o un juez, en este caso es por la Corte Constitucional, que es un órgano muy importante en el derecho porque es el que tiene la responsabilidad de la salvaguardia, en este caso de todos los derechos fundamentales de todos los ciudadanos colombianos. Entonces, ¿quién la emite? La Corte Constitucional, la sentencia que vamos a hablar hoy. No es una ley. ¿Eso qué significa? No la emitió el Congreso de la República. Por eso son los efectos que vamos a ver también que son diferentes. Si hubiera sido una ley, muy posiblemente ya estuviera vigente. Pero como es una sentencia,
sentencia, la misma Corte indicó cuándo se va a hacer operable la sentencia. En este caso, como le indicaste, a partir de junio del año 2022. Perdón, pero entonces si no estaba en la Corte Constitucional, ¿dónde estaban debatiendo? Sí, está en la Corte, es decir, fue una sentencia que se debatió en la Corte Constitucional y fue a partir de qué. Y esto es muy importante también como saber como el trámite de cómo llega esto a la Corte Constitucional. Todos los ciudadanos en Colombia tienen una posibilidad y es revisar dentro de las normas que existen, cuáles normas son discriminatorias, cuáles normas están en contra de los postulados constitucionales. Y en este caso un ciudadano revisó una norma y dijo: esta norma yo creo que está en contra de esa normatividad constitucional. Entonces fue él quien acudió a la Corte Constitucional y señaló, en este caso, señores jueces de la República, señores magistrados de la Corte Constitucional, revisen la norma y van a evidenciar que hay vulneraciones de derechos y por lo tanto ustedes deben retirar esa norma del ordenamiento jurídico. 268-6033. Ojo, pues muy atentos para que tomen papel y lápiz. Qué rico enterarnos de todo esto para tomar decisiones, para conocer un poquito más y saber de las implicaciones que tiene cuando yo asumo una de estas medidas. No todavía, pero dentro de unos añitos. Entonces, ¿qué tal si nos remitimos? Ya nos contó la sentencia de la Corte Constitucional, pero esa sentencia, aunque sea de la Corte, obviamente sí afecta entonces una ley. Esa ley, no nos interesan los números, pero qué bueno que la sepamos, Ley 54 de 1989. Es decir, que nosotros estamos hablando que hay una ley en nuestro país que desde hace 30 años nos indica que el apellido de la madre va después del apellido del padre. Tengamos un poquito de contexto sobre esto, por favor. Entonces, la afectación que hubo. Sí, muy importante. Esa ley, como tú lo acabas de mencionar, es la Ley 54 de 1989 y tenía 2 artículos. Un artículo indicaba que en el estado civil de las personas, en este caso, estaba el nombre, el apellido, iba primero el del padre, seguido el de la madre. Ese seguido fue el que, en este caso el ciudadano que les comenté, fue el que demandó por inconstitucional. Un paréntesis chiquitico, Sí. ¿eso fue hace cuántos años que demandó? No, esto hace muy poco, porque la sí, es sentencia reciente. es una sentencia de constitucionalidad de este año, es la Eso aquí es reciente, Está 2019. reciente. Perfecto. 2019. Pero ¿qué hizo él? Revisó dentro del ordenamiento jurídico y se dio cuenta que esa ley 54 de 1989 tenía esa norma que decía apellido del padre seguido el de la madre. Y él indicó, ese seguido es una norma discriminatoria. Entonces miren que es una norma del 89, 30 años, que estaba aún vigente, pero que para el ciudadano le dice a la Corte, revíselo, que eso no es normal que hoy, 30 años después, existan normas discriminatorias contra las mujeres. Abogada, yo tengo entendido, usted me corrige si es equivocación, que es el artículo 16 de la Constitución que contempla el derecho al libre desarrollo de la personalidad y que, dado a esto, implica a los individuos y a los pueblos enteros. Entonces, él lo que dice es que también debería abarcar a la pareja, en equidad hombre y mujer. Este es el artículo, esto empieza por este hombre que dice es el artículo 16 que están en contra como de los derechos de la mujer, o ¿cuál? Bueno, son varios artículos, pero yo quiero detenerme 2 específicamente. Uno, en el artículo 13 de la Constitución, que habla sobre el principio de la igualdad. Pero la igualdad es reconocer que todos somos diferentes. ¿Y eso qué significa? Sí, que históricamente la mujer ha sufrido más discriminación. ¿En qué campos? En el campo político, laboral, en el campo, por ejemplo, de familia, en el tema de los cuidados que debe asumir la mujer en la familia, que deben ser, en este caso, y eso lo prescribe la Constitución, luego, además del artículo 13, en el artículo 43, que habla sobre la igualdad entre los padres, entre el hombre y entre la mujer. Es decir, igualdad de derechos, igualdad también de obligaciones. No pueden haber tratos
humillantes, discriminatorios entre ambos sexos. Entonces, ese artículo que tú mencionas es muy importante, pero yo también quiero reconocer que la Constitución y además la sentencia que hoy falla la Corte Constitucional, la falla teniendo en cuenta estos dos artículos. Artículo 13, reconocer que la ley quiere llegar a todos, pero se da cuenta la ley que todos no somos iguales y que por lo tanto hay que revisar qué normas están discriminando. Y el artículo 43, al hablar de que el hombre y la mujer deben tener iguales derechos e iguales responsabilidades u obligaciones. Bueno, Lina Marcela, entonces aquí ya tenemos un contexto, el soporte jurídico precisamente de esa demanda, entonces con el cumplimiento de los artículos 13 y 43 de nuestra Constitución, clarísimo. Pero si eso está tan claro, ¿por qué no entra en vigencia inmediatamente y por qué hay que esperar hasta 2022, mes de junio? Pero le voy a dejar eso ahí pendiente porque por el momento, ay, adivine quién tenemos llamada. San Javier nos está llamando por la línea 268-6033, cuéntemelo. Que diga el segundo apellido de una vez a ver si se lo cambia ella o se lo cambiamos nosotros. Me parece muy bien. Doña Fabiola Ochoa, desde San Javier, Parihueliando con vos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes saben que a esta hora llamo a cancionarlos y a contarles las historias viejas, que siempre hemos sido discriminados las familias. Yo afortunadamente soy hija legítima porque tengo mis dos apellidos. Pero mi mamá era hija de un viejito que era hijo de un alemán. Pero nunca ese señor le dio el apellido a mi mamá. Sí, señora. Empezando por los curas, que son unos discriminatorios, porque en el púlpito mi mamá contaba que decían Maximiliano Ochoa se va a casar con la señorita en ese entonces, Amparo Álvarez. Sí, señora. Y él era hijo de Rafael Ochoa y Ana María Palacio. Y la otra era hija de padre desconocido. ¿Cómo así que es padre desconocido? Ni la mamá pues conocía al papá del muchachito. Sí, y señora. siempre había habido discriminación en los apellidos. Según el apellido, así es la categoría de la gente. Me alegro mucho hablar con una abogada porque me encanta el derecho. Yo porque ya estoy muy viejita, pero en mi casa Todavía puede. tengo dos abogados. Muchas gracias. Doña Fabiola, un abrazote muy fuerte para usted, nos encanta cuando nos llama y entonces vamos a hacer aquí un negocio con usted. Como no nos gusta, así como usted se toma el tiempo de llamar y explicar todo así con detalle, entonces nosotros lo vamos a hacer también, a responderle con mucho cuidado después de mensajes institucionales. Un abrazo nuevamente para usted y para los televidentes de San Javier. Ya seguimos en un minutico Parihueliando con vos. Estás viendo Parihueliando con vos. Y continuamos parihueliando con vos. Y hoy estamos hablando de las implicaciones de cambiar el orden del apellido. También estamos hablando con la abogada Lina Marcela Estrada y ahorita nos decía, la igualdad es reconocer que todos somos diferentes, basada en uno de los principios o artículos de la Constitución. Y antes del promo teníamos a doña Fabiola Ochoa desde San Javier y nos decía, pues se ha discriminado mucho a la mujer. Ella nos habló un poquito más largo, pero ya la abogada tiene todo lo que doña Fabiola nos conversó y ya le va a contestar. Abogada, adelante, háblele a doña Fabiola y a todos los televidentes de Telemedellín. Sí, es que es muy interesante lo que nos acaba de exponer doña Fabiola, porque realmente desde el derecho han habido muchas discriminaciones. Por ejemplo, frente a los hijos, como ella lo mencionaba, antes los hijos que no eran reconocidos por sus padres inclusive no llevaban dos apellidos, solamente llevaban un apellido e inmediatamente uno sabía que ese era un hijo no reconocido, y ese es un tratamiento que afortunadamente hoy ya no existe. Entonces es también evidenciar cómo las normas tienen que ir cambiando. ¿Para qué? Para hacer un reconocimiento de derechos. Otro asunto, los hijos no heredaban igual. En este caso, si los hijos no eran matrimoniales, heredaban la mitad de los matrimoniales, un trato absolutamente discriminatorio. Y recuerdo inclusive que antes las mamás se firmaban con el apellido del papá. Entonces yo recuerdo que mi abuela, mi mamá, firmaba con el apellido de mi papá. Sí.
Así es. Sí, me hizo recordar usted, yo también estaba pensando, el de Rengifo de la mamá mía. Por ejemplo. Y hace poquito ya dijo, no, El de el Roldán. segundo, ya cambiaron. Todavía, Perfecto. 268-6033, cuéntenos esas historias y precisamente cómo perciben toda esta modificación que se da a partir de esta demanda que se dio entonces en la Corte Constitucional. Estamos hablando entonces ya de una sentencia. Recuerden entonces, no es una ley, es una sentencia que afecta una ley de la República. Aquí nos vamos empapando de a poquitos. Entonces, antes de la llamada de doña Fabiola ya habíamos establecido algo. Si ya se dejó esa claridad y hay que implementarlo, ¿por qué se le da un plazo y que sea a partir del año 2022? Y uno diría, bueno, si es algo ya que está regulado, ¿por qué no entra en vigencia desde este momento? Porque hay que esperar 2 años y medio. Bueno, por un asunto muy importante es que tiene que ver con las competencias de cada uno de los órganos del Estado, ¿cierto? Recordemos que cuando estábamos más o menos en primaria o en bachillerato, hablábamos de las ramas del poder público, ¿cierto? Sí, señora. Y explicábamos todo lo que era la rama legislativa, ejecutiva, judicial, y que hoy inclusive hay otras ramas, en este caso, que tienen que ver con el control y vigilancia. Pero recordando eso de las ramas del poder público, hay una rama que se encarga de la emisión de las leyes, que es el Congreso de la República. Y en este caso, hay unos jueces que, como le he mencionado, fue la Corte Constitucional quien falló, pero la Corte, en respeto a las competencias del Congreso, dice, mire, yo encuentro que hubo una ley que hizo el Congreso, que 30 años después es una ley discriminatoria contra el reconocimiento de derechos de los hombres y las mujeres. Señor Congreso de la República, usted que es el encargado de hacer las leyes, yo le doy un plazo de 2 años para que haga un cambio a esa ley, porque es que usted es el organismo competente para hacer las leyes, no soy yo. Entonces, por eso hay un plazo, en este caso hasta junio del 2022. Pero yo quiero recordar algo muy importante que dice la sentencia. Y es que asunto dice la sentencia. La sentencia dice, si a junio del 2022 el Congreso de la República no ha emitido una ley, en este caso, que sí tenga en cuenta el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres y que se pueda en aras de esa igualdad hacer el cambio de apellidos, entonces yo determino que a partir de esa fecha tanto padre como madre pueden establecer cuál es el orden que quiere darle a sus hijos. Y en caso de que tengan dificultades para ponerse de acuerdo, dice la Corte algo que me llama mucho la atención y es que se haga por sorteo. Pues es un asunto que inclusive a muchos abogados nos dijo, por sorteo, ¿eso qué significa? Que los notarios y los registradores, ¿qué tendrán que hacer? El caricellazo para el apellido. El caricellazo, o qué, ¿cierto? ¿Cómo será eso del sorteo? ¿Cómo entender la palabra sorteo? ¿Cierto? Tenemos una llamada, otra llamada de nuestros televidentes. Ahora tenemos a Janet Patiño desde Santo Domingo. Janet, muy buenas tardes, parihueliando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Me alegro y muchas gracias por llamar a Parihueliando con vos. Adelante, Janet. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta sería, a ver, ¿el cambio del apellido lo puede realizar la mamá directamente con el hijo o puede el hijo escoger si va a llevar primero el apellido de la mamá, luego el del papá? Pues sería esa como mi inquietud, ¿cierto? ¿Quién escoge en sí el apellido o es la ley directamente lo que lo va a imponer? Muy bien, Janet, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros. O sea que Janet quiere, como decimos en términos bien paisas y bien coloquiales, cómo se hace la vuelta, uno cómo tiene que hacer, pero todavía Janet recuerda que es una sentencia que no está aprobada y que la tenemos hasta 2022. Eso, es una sentencia que está aprobada con efectos diferidos al 2022. Entonces, para Janet, yo quiero hacer una claridad, y es cuál. Esta sentencia se da en revisión de una ley que habla sobre registro civil de nacimiento. Entonces, primer asunto importante, el momento en que habla la sentencia es cuando se nace, en este caso, quien tiene que decidir frente a los apellidos en el año 2022, porque en este momento aún subsiste hasta el año 2022, que va primero el del padre, luego el de la madre, seguido el de la madre. Para el año 2022, entre los dos padres se pondrán de acuerdo. Y si no, como lo mencionaba ahorita, sorteo. Esa palabra del sorteo, ¿cierto? De cara y sello. De cara y sello. Pero ¿por qué quiero hacer la siguiente claridad?
porque, bueno, Yaneno nos hizo la claridad de si estamos hablando de un menor de edad o de un mayor de edad. Porque si yo ya soy mayor de edad, yo puedo cambiarme los nombres y los apellidos por escritura pública ante notario. Y quiero también contar aquí una anécdota con un compañero que trabaja conmigo en la universidad, frente, en este caso, el registro de su hija. Ellos querían, tanto la madre como él, que su hija Antonia llevara los apellidos primero de su mamá y luego el apellido del papá. Y me decía, Lina, ¿cómo hago? Si yo quiero, no hay sentencia, pues es que la sentencia es muy reciente, pero yo quiero que mi hija Antonia tenga primero los apellidos de la madre. Eso se puede. Actualmente, los padres podrían, en este caso, por escritura pública, hacer ese cambio. ¿Y por qué? Porque lo dijo su amigo, porque es también importante entender que un papá le ceda eso que es como tan importante para el hombre, incluso para los abuelos. Los abuelos yo creo que serían los primeros si llega un bebé de pelear, no, yo quiero este apellido, yo quiero el otro. Entonces ese papá que le da a Antonia, a la esposa, también la posibilidad de poner ese apellido, ¿por qué lo hizo? Es muy lindo porque es una persona es una persona muy importante, inclusive para mí y como docente, porque él decía precisamente lo que mencionó el accionante ante la Corte Constitucional. ¿Por qué la ley me tiene que decir a mí que primero el apellido mío, sabiendo que yo quiero darle un reconocimiento a mi mujer, que ha tenido en este caso un tiempo de 9 meses con Antonia como madre, ¿cierto? Que la ha cuidado. Entonces ha sido una experiencia muy bonita para mí contarles que, no obstante la sentencia no había, sí habían soluciones jurídicas. Damas, y no había caído en la cuenta, y es que además es parte de nuestra idiosincrasia. No recordaba que a uno siempre le hablaban chiquito, claro, entonces el hombre de la casa para que el apellido se extienda, para que continúe, claro, no lo tenía tan presente, pero entonces para que nos cuenten también esas anécdotas, seguimos hablando con los televidentes. 268-6033 desde Robledo. Elsa Mejía, muy buenas tardes, Parihueliando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, Elsa? ¿Cómo está? Muy bien, me parece muy interesante en este momento tu programa. Estamos aprendiendo mucho, ¿cierto? Sí, estamos aprendiendo mucho. Yo estoy mucho. en las mismas aquí. Venga, le voy a pedir un favor. ¿Usted ya tomó el algo, no? Sí, acabé de almorzar, por supuesto. No, pero es que usted sí lo puso muy difícil. Nos va a dejar, nos tomamos un cafecito de cuenta suya. Hágale. Voy a servir el tinto mientras usted le va preguntando a la invitada. ¿Le parece, doña Elsa? Muy bien, me parece. Bueno, pregúntele, por favor. No, vea, a mí no es, pues a mí me parece muy importante la de los apellidos, pero me parece más importante que hubieran en el Consejo o en el Congreso o en donde se maneje esta información, que hubieran mejor decretado o mejor hecho un decreto donde la partida de bautizo haga parte el padre del reconocimiento del hijo, porque si el padre no comparece ante el funcionario o no tiene no reúne los cuatro requisitos que son para reconocimiento del hijo, la partida no hace parte de ese reconocimiento. Entonces para mí me parecería más interesante esa parte que los apellidos como tal, siendo muy importantes los apellidos, pero a mí me parecería eso más importante, que la partida haga parte del reconocimiento, porque muere el padre y ya la persona no puede tener ese apellido. Doña Elsa, muchas gracias por esa pregunta, porque le vamos a pedir a nuestra invitada que nos dé un poquito más de contexto. De pronto usted es más cercana precisamente al trámite como tal, pero le aseguro que muchos televidentes y nosotros de pronto no somos tan cercanos. Qué bueno que nos pueda explicar muy bien con el ejemplo que usted pone. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Y recuérdese que este cafecito es por usted. ¿Qué le vamos a decir entonces? En primer lugar, pónganos en contexto, porque ya lo tiene muy claro. Yo creo que lo tiene muy claro doña Elsa, pero de pronto los televidentes y nosotros no tanto. ¿A qué trámite está haciendo alusión precisamente doña Elsa? Sí, entonces yo voy a explicar de la siguiente manera para que quede claro, y es lo siguiente. Ocurren dos situaciones que se pregunta el derecho, y es, cuando nace un niño en Colombia, ¿cuál es la relación que tienen los padres? ¿Están casados o en unión marital de hecho o no tienen ninguna relación? Eso es lo que se pregunta el derecho, ¿cierto? Porque si están casados, si están en una unión marital de hecho, ojalá declarada. ¿Qué significa declarada? Pues que hay un instrumento jurídico como una escritura pública que habla sobre ella. Esos niños que nacen en Colombia vienen con algo que se llama presunción legal. Y es una presunción que dice así: hijo de mujer casada se presume de el marido.
¿Eso qué significa? Que llega un notario e inmediatamente realiza el registro y no tiene que preguntar quién es el padre. Solamente pregunta, ¿usted es la madre? Usted está casada, está en unión marital de hecho declarada e inmediatamente hace registro. Presunción es eso. Eso es una presunción. De un hecho conocido se deduce un hecho desconocido. ¿Cuál? ¿Quién es el padre? ¿Qué presume el derecho? Pues si están casados, si están en unión marital de hecho, el derecho presume una fidelidad entre ellos. Y por la fidelidad, entonces inmediatamente el apellido del padre ahí queda, ¿cierto? Que ese no es el padre, hay un trámite que se llama impugnación que se puede hacer. Listo. Hay otra situación, los hijos que no nacen bajo esa presunción, que es estar dentro de un matrimonio los padres o en unión marital de hecho. ¿Qué dice ahí el derecho? El padre tiene que hacer un acto de reconocimiento. ¿Qué significa un acto de reconocimiento? Un acto voluntario de firmar el registro civil. Entonces ahí el notario dice, ¿ustedes están casados? No. ¿Están en unión marital de hecho? No. ¿Quién es el padre? Venga para acá, firme el registro. Si, por ejemplo, no tiene que solamente firmar el registro, también podría hacerlo, por ejemplo, por escritura pública, también lo podría hacer, por ejemplo, ¿cómo? Declarando que él es el padre ante un juez, un comisario, un defensor. Entonces, ¿a qué se refiere doña Elsie? Que hay unas formas que dice el derecho de cómo reconocer los hijos. Y ella habla de la partida. Claro, es que la partida no está dentro de esas figuras jurídicas de reconocimiento, porque uno tiene que ser claro en el derecho. Si el derecho dice las formas, tiene que ser bajo esas normas. Y hay algo muy importante en la intervención que ella dice, que yo estoy de acuerdo. Ahí, por ejemplo, pienso que hay una desigualdad. Por ejemplo, en otros países como en Perú, la madre al dar a luz dice quién es el padre. Así, por ejemplo, ella no tenga ninguna relación con el padre, pero no importa, queda el padre en el registro civil. Si el padre no lo es, él tiene que impugnar en este caso, ese registro civil. Y así el niño no queda desamparado. Mientras que en Colombia es diferente. ¿Por qué? Porque si el padre no hace reconocimiento, firmando, por ejemplo, el registro civil, o por escritura pública, o ante juez o comisario defensor, a la madre lo que en este caso tiene que hacer es acudir a un proceso judicial que es engorroso, que amerita en este caso unos tiempos, que mientras tanto, ¿qué pasa con el niño? El niño necesita alimentos. Entonces yo rescato mucho la intervención que nos hace doña Elsie, porque creo que ahí sí hay una forma de discriminación entre los hijos. Abogada, si estamos hablando de igualdad, ¿qué va a pasar entonces con los niños de la comunidad LGTBI, de padres que están en la comunidad LGTBI? Pero venga, vamos a hacer una pausa y ya volvemos a Parihueliando con Vos. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos de trámites, hoy parihueleamos sobre las implicaciones de cambiar el orden de los apellidos. Y lo hacemos con Lina Estrada, Lina Marcela Estrada, abogada de la Universidad San Buenaventura, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana, y tendría muchas más cosas que contar aquí en la hoja de vida, pero qué rico que ustedes sepan con quién estamos parihueleando hoy. Voy a hacer aquí de pronto un resumen, pero también recordarles a ustedes que nos pueden llamar 268-6033, la línea telefónica para parihuelear con Lina Marcela. Ese resumen rápidamente para quienes están llegando a la audiencia de Parihueleando con Vos. Resulta que estamos hablando de una sentencia de la Corte Constitucional. ¿Esa sentencia qué hace? La Corte Constitucional tiene la potestad de revisar las leyes del Congreso de la República. Entonces había una ley de 1989, la ley 54, donde se establecía el orden de los apellidos, primero el del padre y luego el de la madre. Pues una persona demandó, un ciudadano demandó en el año 2019 porque le parecía que no cumplía con algunos de esos principios de la Constitución Nacional, los artículos 13 y 43, donde considera que es discriminatorio precisamente acorde con esos dos principios de nuestra Carta Magna. Entonces, a partir de esa sentencia, dentro de 3 añitos ya se va a poder establecer el orden según lo consideren
quieren los padres, si va primero el del padre o el de la madre, o si no se ponen de acuerdo, entonces que lo puedan hacer así por sorteo. En eso vamos hoy en Parihueliando con Vos. Pero resulta, Linda Marcela, que no hemos resuelto lo más importante, el nombre del programa. Y sí, se llama Implicaciones de cambiar el orden de los apellidos. Entonces, si pasa todo esto, ¿qué implicaciones? No solamente desde lo social, sino en cuanto a derechos y también, obviamente, en la legislación. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las implicaciones legales? Bueno, pero quiero tomar la pregunta que me hiciste también antes de ir para responder también la de Andrés, ¿cierto? Muy bien, si quiere le retomo Sí. de donde pues lo tengo yo, que en 1994 tenía mencionado también que las familias homoparentales sí pueden elegir el orden de los apellidos de sus hijos, pero las heterosexuales no. Muy bien, entonces voy a tomar como las dos preguntas que me hacen para responderlas. La primera es que actualmente las parejas homoparentales tienen la posibilidad de elegir ellos cuál sería el apellido que va primero. Con un Entonces, paréntesis, sí. recuerde que estamos de coquito, homoparentales, entonces las parejas del mismo sexo. Exactamente, parejas del mismo sexo. Entonces, en este caso, el ciudadano que demandó dijo, miren qué desigualdad. Las familias homoparentales u homosexuales pueden hacerlo, mientras que las familias heterosexuales no lo pueden hacer. Es decir, que estas familias no tienen ningún tipo de discriminación porque ellos pueden hacer la elección de cuál sería el apellido que va primero. No hay ninguna discriminación para ellos. Es decir, que en este momento ellos no tienen ningún efecto al 2022 porque en este momento lo hacen. Ellos eligen cuál es el apellido que irá primero frente a sus hijos. ¿Listo? Y entonces hablemos de las implicaciones, porque muchas personas dirían, inclusive la dijo la Corte Constitucional en 1994 cuando hizo el primer análisis de esta ley, porque tengo que contarles que esta ley ya había sido revisada en 1994 y la Corte dijo, no, tiene que seguir así, porque eso genera un caos jurídico. Caos jurídico que no es cierto. ¿Por qué? Porque finalmente en el registro civil aparece, en este caso, una identificación de quién es la madre y quién es el padre. Entonces no hay absolutamente ningún caos jurídico. Yo tengo una hermana, puede ser que esa hermana tenga los apellidos primero de mi mamá y luego de mi papá, pero no pasa nada frente a que yo tengo los apellidos primero de mi papá y luego de mi mamá, porque finalmente vamos a heredar igual frente a nuestros padres y todas nuestras relaciones sociales, familiares, educativas van a ser iguales. No va a pasar absolutamente nada. Lo que sí quiero que tengan en cuenta es algo, y es que el nombre es la identidad de nosotros. El nombre es quien nos hace diferentes, ¿cierto? Y esa diferenciación tiene algo muy importante y es una identidad. Entonces yo revisando, por ejemplo, experiencias que me han pasado como abogada, que muchas personas dicen, no, pero es que yo ¿por qué tengo el apellido primero de mi papá cuando fue un papá que nos abandonó, que nunca estuvo? ¿Por qué? ¿Qué solución jurídica hay? Y yo quiero que mi mamá, el apellido de mi mamá, sea primero. Como les he indicado, eso se puede por escritura pública, porque es que también el nombre es la identidad propia de uno, ¿cierto? Quien lo identifica en todas las esferas de la vida. Bueno, tenemos otra llamada desde Calasanz. Gloria Correa, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Muy buenas tardes para todos ustedes, muy lindo el programa, me gusta y los veo diariamente. Quería hacerle una preguntita. Yo soy una persona de edad, tengo 65 años, estoy separada, tengo un hijo de 26 años y pues él me dice, mamá, ¿por qué no me pone el apellido suyo y me quita el de él? Yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, no, pues él nunca ha estado presente en ningún sentido. Entonces, no sé si eso se puede hacer, sería un deseo del hijo mío, y si eso se pudiera hacer, pues me imagino que implica una cantidad de cambios en todos los documentos. Sí, señora. Y en cuestión de herencia, que no creo, porque si no cumplió desde hace tantos años, me imagino que les debe estar corriendo el mío de la obligación, porque nunca ha respondido. Pero me gustaría saber si yo le puedo
conceder a mi hijo ese deseo de que él tenga mis 2 apellidos. Les agradezco mucho su programa, muy importante, y una buena tarde. Doña Gloria Correa desde Calasanz, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros. Expliquémosle muy bien a doña Gloria qué tiene que hacer, qué vueltas, ese trámite, cuánto se demora. Bueno, doña Gloria, gracias, porque es una pregunta que yo sé que muchos televidentes pueden tenerla en este momento, sí. Como lo mencionó doña Gloria, pues el hijo tiene 26 años, en este caso no necesita la intervención de la madre, porque él ya es un mayor de edad. ¿El qué puede hacer? Acercarse a cualquier notaría, en este caso para hacer el cambio de su nombre. Recordemos que uno se puede cambiar el nombre y los apellidos, porque no pasa nada, porque en el registro civil de nacimiento, como lo he mencionado, finalmente aparece la filiación de la madre y el padre. Entonces, él lo puede hacer. Pero doña Gloria también lo dijo, ¿eso qué implica? Implica todo un cambio. ¿De qué? De sus documentos personales, empezando por la cédula, por ejemplo, los diplomas, sus relaciones sociales, bancarias, educativas. Entonces hay que hacer un listado de cómo yo aparezco, cómo voy a cambiar y dónde tengo que asentar o llevar esos cambios, ¿cierto? Pero lo puede hacer, sí, y es un trámite muy sencillo a través, en este caso, tiene que dirigirse a cualquier notaría. Bueno, entonces, antes de que nos vamos a mensajes institucionales, en un minutico, yo quiero que haga ese llamado para que no lo dejemos ahí pendiente, porque entonces creo que aquí es una responsabilidad importantísima tener presente por qué lo quiero hacer y todas las implicaciones que voy a tener. Entonces, primero sería hacer un listado de todos los documentos que debería cambiar. Absolutamente tiene que haber correspondencia entre ese documento que me va a identificar con todos los documentos que maneje de ahora en adelante y los que he manejado en el pasado. Eso fue lo que le acabamos de entender. Exactamente, porque es que es mi identidad frente al Estado y frente al Estado y todas las instituciones que intervienen con, en este caso, con nosotros. Entonces, es muy importante que se tenga esa claridad. Documentos, por ejemplo, de tránsito, como lo he mencionado, diplomas de bachiller, diplomas como profesionales. Hay que hacer juiciosos un listado de dónde llevar esa escritura pública, en este caso de registro civil nuevo, para que se haga esos cambios en todos los documentos, 27 años que lleva de vida, en este caso para que esa tenga esa nueva identidad. Bueno, también nos puede contar la posición de varias universidades y el Ministerio, por ejemplo, del Interior, ¿qué dijeron para entonces hacer esta resolución y hacer que estas sentencias se cumplan en el 2022? Vamos a seguir parihueliando con vos y hablando de las implicaciones que tiene cambiar el orden del apellido. Ya volvemos. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos de trámites, hoy parihueleamos sobre las implicaciones de cambiar el orden de los apellidos con Lina Marcela Estrada, abogada. Y a ustedes les recordamos, aprovechen a esta invitada. Nos pueden llamar por la línea 268-6033, como lo hace Gloria Palacios desde Belén. Muy buenas tardes, Gloria, parihueleando con vos. Buenas tardes. Doña Gloria, ¿cómo le ha ido? Pues siempre escucho el programa, me parece genial. Qué rico, llámenos seguidito. Okay, aprovechen sus invitados. Con la doctora que está hablando pues desde lo legal. Sí, señora. Sí, buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, la está Gloria. escuchando, doña Gloria, cuéntele. Sí. Buenas Vea, tardes, ¿sabe doña qué? Gloria. Háganos un favor. Sí. Le baja todo el volumen al televisor. Perfecto, para ya. que eso, por teléfono nos escuchamos mejor. Ok. Sí, señora. Bueno, entonces, escuchando pues todo el programa y que me parece una cosa genial porque uno encuentra cada vez la gente más descontenta con su nombre, con su apellido, si es el papá, si es por la mamá. Pero a mí me parece, y yo lo he escuchado varias veces y tengo pues como algunas evidencias por estudios, que allí se haría al árbol genealógico una exclusión. Entonces, desde la parte jurídica tiene unas implicaciones, pero desde la parte de la herencia genética, desde la parte de ese árbol genealógico que se mueve, porque entonces ya cuando el padre que se cambia el apellido se une con otra persona, ya los hijos van a tener otros apellidos, entonces se daña la línea de descendencia frente a la consanguinidad con el apellido. Entonces no sé, doctora, si usted tiene ahí algo al respecto, porque yo sí sé que esto tiene implicaciones en el árbol genealógico y porque uno desde
desde la parte psicogenética hay muchas cosas que implican el que yo pertenezco a un papá y pertenezco a una mamá, con un apellido de un papá y un apellido de una mamá. Haya sido el papá bueno o no haya sido, pero esto trae implicaciones a las generaciones siguientes. Pues no sé, ¿usted qué opina, doctora? Doña Gloria, vea, excelente esa pregunta, de verdad. Le digo que es muy importante, qué rico que la haya planteado aquí. Yo creo que esto va a trascender, esa pregunta va a trascender porque va a generar una inquietud. Le cuento porque no solamente tiene que ver con el estudio que usted está diciendo, sino que ahora que nos hace caer en la cuenta, muchas enfermedades que son de origen genético también son estudiadas a partir de aquí, de esas genealogías. Entonces yo creo que aquí hay muchas implicaciones. ¿Eso ya se ha tenido en cuenta, no se ha tenido, o es algo que nunca había escuchado usted de pronto en este ámbito? No, muchas gracias, doña Gloria. Lo que nuevamente repito es que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque finalmente en el registro civil, como quiero pues aclarar, así usted tenga un nombre y un apellido, en este caso que usted se identifique, ¿cuál es la prueba de ese nombre y de ese apellido? El registro civil. Y el derecho parte de probar, ¿cierto? Permanentemente está probando. Por ejemplo, en una sucesión, para yo hacer parte de una sucesión tengo que llevar mi registro civil, ¿cierto? Entonces no se preocupe, doña Gloria, que no obstante, por ejemplo, que yo hoy tenga los apellidos primero de mi madre y luego de mi padre, en este caso de medicina, en este caso del árbol genealógico, yo diría que no hay ninguna dificultad, porque siempre que en este caso hay que ir a la base o hay que ir a la prueba, y la prueba es el registro civil. Es un asunto, yo diría, porque algunos dirían, bueno, pero esto qué implicaciones también tienen, es dar una igualdad que yo les cuento, hoy está en Colombia a partir de esta sentencia, pero que en otros países hace muchísimos años se ha resuelto. Muchísimos. De hecho, ya les cuento, en otros países los padres pueden determinar no 2 apellidos, solamente uno. Y eso no afecta en nada ni el árbol genealógico, en este caso, ni el tema de la sangre, ni de las obligaciones que se tienen con padres, en este caso de los padres con los hijos, absolutamente nada. Porque el registro civil sigue igual. ¿Quién es mi papá y quién es mi mamá? Es simplemente mi identidad social. Entonces le agradezco a doña Gloria que nos haya hecho esa claridad. Usted quería también hablar de todos los países que han intervenido, de donde de pronto estamos acogiendo también esta ley, pero se nos está acabando el tiempo. Ajá. Y creo que es importante que nos haga un resumen muy rápido sobre las posturas que han intervenido en esta sentencia, el ICBF, el Ministerio del Interior, alguna universidad. Sí, es importante que se tenga en cuenta que como es una sentencia de constitucionalidad, es decir, una revisión que se hace de la ley, la Corte casi siempre solicita intervenciones de organismos, de instituciones, de universidades. Llama la atención cómo hubo, en este caso, intervenciones como el Ministerio del Interior, que indicó que la norma no hacía ninguna discriminación. En igual sentido, la Universidad de La Sabana dijo que la norma era y generaba un trato igual entre hombres y mujeres, a diferencia, por ejemplo, de intervenciones que hizo el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y la Universidad Nacional. Le indicaron a la Corte, tiene que hacer un cambio en esa ley. Sí genera discriminación, que la ley señale que tiene que ser primero el apellido del padre frente al apellido, como dice la ley, seguido el de la madre. Que sean los mismos padres quienes puedan optar para indicar cuáles serían los apellidos que ellos quieren elegir para sus hijos. Entonces es importante señalarlo porque eso le da luces a la Corte para decir, bueno, qué decisión tomar, ¿cierto? Entonces acá el Ministerio del Interior, el ICBF y la Universidad Nacional hicieron grandes aportes para la sentencia que tenemos hoy. Tenemos una llamada de Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia. Jefferson, ya estamos terminando el programa, tú sabes que te queremos muchísimo, pero necesitamos la pregunta muy, muy exacta porque ya vamos a terminar con el tiempo de Parihueliando con Vos. Un abrazo para ti y adelante. Hoy a mí, Rosario, pues especial para ti, me pregunta la sirviente doctora,
Uno puede demandar a los padres de familia, por ejemplo, al padre, aunque uno esté estudiando más de todo, aunque, por ejemplo, en el caso mío yo tengo el apellido de mis padres, de mi madre, pues yo siempre como Pullarín. ¿Qué opinas sobre ese tipo de asuntos? Muchas gracias, especial para todos los de Medellín. Bueno, señor, muchísimas gracias por tu pregunta concisa. Adelante, abogada. Bueno, por lo que le entiendo, entonces él tiene los dos apellidos de la madre. Él se firma Pulgarín. Pero habría que mirar Pulgarín porque... No, él se Él firma, quiere pero él demandar tiene en el registro los dos, pero el papá no ha respondido por él. Ah, bueno, entonces ahí... ¿Y ya es mayor de edad? Y ya es mayor de edad, entonces sí es puede mayor de demandar. edad, pero tenemos que tener en cuenta si es mayor de edad, si está estudiando, ¿cierto? Sí, O en finaliza, se va a graduar ahorita en diciembre. Ah, bueno, porque si finaliza su estudio, ya a partir de ese momento, ya la ley dice que es una persona capaz y por lo tanto él tiene que hacerse cargo de sus obligaciones. Solamente la ley da la posibilidad de que los padres sigan dando alimentos, en este caso, siempre para los menores de 18 años o cuando se tiene alguna discapacidad en cualquier momento de la vida o cuando está estudiando una educación técnica, tecnológica o profesional cuando la termine. A partir de ahí ya es una persona capaz. Muy rápidamente porque ya vamos para conclusiones. Sí. Entonces, en este caso, Jefferson, pues lo cuento porque nos ha llamado, Sí. él tiene una persona con alguna discapacidad, Sí. entonces sí podría hacerlo. Sí, podría ser. Perfecto. Entonces, momento de conclusiones para finalizar, Parihueliando con vos. Muy bien, una conclusión muy importante es que tenemos una sentencia que reconoce una igualdad entre los padres, que a partir de junio del año 2022 los padres pueden optar, en este caso, por señalar cuál es el orden de los apellidos para sus hijos. Abogada Lina Marcela Estrada, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y rápidamente, ¿dónde la pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar más información que de pronto la quieran llevar los televidentes o ubicarla? Claro que sí, mi correo electrónico es estradalina@hotmail.com. Sí, señora. ¿Y algún tipo, alguna, de pronto, número telefónico, un consultorio o algo así? Bueno, yo creo que con el correo electrónico. Con el correo electrónico. Sí. Inmediatamente les puedo contestar. Bueno. Soy muy ¿Correo? ágil en el correo electrónico. Perfectamente. Nuevamente le agradecemos mucho, Lina Muchas Marcela, por estas claridades que nos hizo hoy. Yo creo que a los televidentes también por darnos un poquito de esa información, de ese insumo, contarnos su vida privada para poder resolver de pronto esas inquietudes que tienen tantos televidentes alrededor del tema. Las implicaciones de cambiar el orden de los apellidos. Por hoy nos despedimos entonces. Ya le agradecemos a ustedes, agradecemos a Natalia y a ustedes, los televidentes que nos acompañan muy puntuales a las 4 p.m. La cita es todos los días aquí en Parihueliando con vos, pero también a que se queden después de que se acabe nuestro programa disfrutando de la programación de Telemedellín, siempre con vos.